Y en este marco de la utopía por la paz es que tenemos que abordar el problema de Venezuela. La primera caracterización debe ser, cuando hablamos de Venezuela, más allá de las simpatías o las antipatías, que tenemos que acostumbrarnos como militantes, políticos, como dirigentes, a despojarnos de esto. La primera caracterización, siempre recordemos que cuando estamos hablando de Venezuela estamos hablando de la primera reserva de petróleo global, convencional. Nunca nos olvidemos de esto. Se consideran reservas comprobadas de, creo que 303.000 millones de barriles, por arriba de los saudíes. Los saudíes son la imagen en el mundo de los países petroleros. Bueno, expliquémosle a nuestros compatriotas latinoamericanos que hay un país en nuestra región, en Latinoamérica, que tiene más petróleo que los árabes y que se llama Venezuela. Primera cuestión para caracterizar el problema. El segundo, algo que vemos en redes y en los medios hegemónicos, esta idea de uno es el diablo y los otros son ángeles. No, miren, en Venezuela no hay ni diablos ni ángeles. Si uno mira el proceso iniciado en 1999, con un golpe de Estado en el año 2002, en los cuales fue tomado preso Chávez durante 2 días y asumió, tienen una costumbre los opositores de asumir presidencias que son cuestionadas o no aceptadas por todos, por así decirlo. Pero asume Carmona, creo que se llamaba, ¿no? De Fede Cámara. Creo que lo reconoció Estados Unidos, ¿no? Inmediatamente, creo que a las 48 horas o las 24 horas, Estados Unidos lo reconoció. Luego, bueno, creo que Venezuela ha tenido 14, 15 elecciones, entre elecciones de autoridades, plebiscitos, en fin. Creo que también se generó un clima de violencia muy grande a partir de las elecciones en las cuales se pierden en la Asamblea Nacional y se reconoce que se pierde y surge el presidente de facto que recorre el mundo juntando dólares y euros para su gestión como presidente de Venezuela. No lo voy a nombrar, no importa. No le demos prensa gratuita. Surgen en el 17 las guarimbas que crean un clima de violencia que también, debo decirlo, es respondido con violencia. Tampoco podemos hacernos los distraídos y mirar para otro lado. Los militantes nacionales y populares tienen la obligación de ser lo más objetivos que puedan frente al análisis de los hechos. Se genera una violencia. No puedo olvidarme en el año 2014 un hecho determinante que es el bloqueo. Fíjense qué curioso, hay 2 países bloqueados en el mundo, Cuba y Venezuela. Fíjense, cuando hablan los economistas, todos te dan recetas acerca de la recesión, de la inflación, que el teorema de Taylor, que la curva de Phillips, y te dan una batería de ideología, de tecnología, de información, de tratados que los clásicos, los neoclásicos, los marxistas, los de la escuela austríaca, en ninguno de esos lados hay una descripción de economía de bloqueo. Porque claro, no, ni Adam Smith, ni Karl Marx, ni Hayek, el de la escuela austríaca, ni ninguno de ellos, ni Milton Friedman tampoco de los monetaristas, podía imaginar ni explicar que un país, haciendo uso de su hegemonía militar y política, dice, este país no le puede vender nada a nadie y nadie le puede comprar a él ni nadie relacionarse. Nadie te explica cómo se enfrenta una economía de bloqueo. Esto es lo que sufrió concretamente Venezuela. Imagínense por un instante que no pueden tener e ingresar medicamentos, ni vender medicamentos, ni vender lo que ustedes producen. Bueno, ya lo vimos cuáles son las consecuencias
en ambos países. Por eso creo que tenemos que abordarlo de esta manera. Dicho esto, y frente al claro y concreto problema que se produce a partir de las elecciones, de las últimas elecciones presidenciales, creo que, y comparto totalmente, el comunicado que el 1 de agosto firman AMLO, Lula y Gustavo Petro. Creo que la responsabilidad en materia de relaciones internacionales es vital. Vuelvo a repetir, más allá de simpatías o antipatías. Pero también quiero ser precisa. Entre este 1 de agosto y el día de hoy, que es 3 de agosto, ayer, escuché al titular del Consejo Nacional Electoral de Venezuela leer los resultados del escrutinio del total de 96,87, si mal no recuerdo, de votos, donde habla de la cantidad de votantes escrutados, lo que obtuvo cada uno de los 10 candidatos. Ahora bien, todos sabemos, porque lo informó el propio Consejo Nacional Electoral, que es un poder constitucional que había sido hackeado y que por lo tanto no tenían las actas para poder publicarlas. Pero también es evidente que si se ha podido abordar ese escrutinio que fue meticulosamente leído ayer, con precisión de decimales en cada una de las candidaturas que se presentaron, es porque hay un sistema doble de soporte informático que fue hackeado, pero soporte de actas que fueron firmadas y remitidas al Consejo Nacional Electoral. De acá le pido, pero no solamente por el pueblo venezolano, por la oposición, por la democracia, por el propio legado de Hugo Chávez, que publiquen las actas, que se publiquen las actas. Eso es lo que tenemos que pedir, que se publiquen las actas. Las misiles, cierto. La segunda fue la Guerra de las Malvinas. El segundo conflicto internacional que tuvimos, gracias por recordármelo, es muy ñoña la senadora, es muy ñoña, muy estudiosa, muy aplicada. Bueno, me hace acordar, tiene razón. El segundo conflicto internacional, mirá cómo me voy a olvidar, fue el del Atlántico Sur, el de nuestras Islas Malvinas, donde contamos con la solidaridad de toda la América, bueno, de toda, no hubo alguno, no voy a nombrar cuál, porque ya todos lo saben, que no fue solidario. El resto de América Latina, de México para abajo, solidaridad total y absoluta. Y fue también ese conflicto del Atlántico Sur, donde Estados Unidos finalmente termina jugando con su aliado de la OTAN, el Reino Unido, donde murió la OEA. Y el tratado, el TIAR, el famoso TIAR, que era el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que obligaba desde Estados Unidos para abajo a todos los países para asistir en auxilio de cualquier país del territorio americano que fuera agredido por una potencia extracontinental. ¿Qué hizo la OEA? Bien, gracias. Fue el final de la OEA y ya después su participación directa en el golpe de Bolivia, bueno, como decimos en mi país, la frutilla del postre. Por eso escuchar hablar a la OEA de dictaduras, de golpes de Estado cuando participó activamente y que pudo haber terminado en la muerte de Evo Morales, la verdad, como después de la lluvia, lo que yo denomino los hongos demócratas, o sea, como si después de la lluvia salen los hongos demócratas. ¿Y quiénes son los hongos demócratas que caracterizan de dictadura? El gobierno que inició el juicio, que me persiguió después de, que eso sería lo de menos, pero que fue el gobierno que está comprobado que entregó armas en Bolivia cuando fue derrocado Evo Morales. La vida de Evo Morales la salvó la República Argentina y México. Literal. Literal.
Bueno, estos que hoy nos hablan de democracia fueron los que contribuyeron con armas al derrocamiento de un gobierno democrático en el 2019. Y también nos enteramos de otros grandes demócratas, los que gobiernan, cuyos diputados y diputadas, ¿a quién visitan en las cárceles? A los genocidas de la dictadura del 76. Y se llevan un proyecto en mano, un borrador en mano entregado por los genocidas para propiciar su liberación. Estos son los que hablan de democracia y dicen que hay dictadura en Venezuela. La verdad, hay que ser más coherente, porque los que fueron a visitar a esos diputados ya ni siquiera son negacionistas, son algo más. Ya no es que niegan que hubo un genocidio, que hubo una dictadura, que hubo persecución, torturados, desaparecidos, sino que además los quieren eximir en los delitos de lesa humanidad. Por eso es importante volver a recuperar para la política la coherencia entre la palabra, los dichos, los hechos y la conducta. Hay que volver a unir esto, y esto lo digo fundamentalmente para todos aquellos que aspiramos vivir en un mundo mejor y en un mundo en paz.